debiera estar en Nueva York en este momento, pero lamentablemente la situación COVID, la situación pandemia no le permite estar allí. Thaís Gadea Lara, Thaís, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Nacho? Está todo fríamente calculado y por eso tenés ahí una opción dulce en el piso para compensar los chocolates que no voy a traer definitivamente. Exactamente. De chocolate. ¿Sabés que nosotros, la semana pasada, cuando yo había leído que te habías quedado sin los chocolates de la COP25, le pedí a Alejandro Moreira que te consiga unos chocolates orgánicos que había en una de las ferias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Finalmente, bueno, no es que no los conseguimos, pero se los comieron todos, imagínate. ¿Cómo andás de stock de chocolate orgánico? No, ando mal. Ando mal. Así que la próxima que vaya, Moreira, necesito que me consiga algunos. Pero bueno, vale decir, desde 2017, que siempre en septiembre en el canal de la ciudad hacíamos la cobertura desde Nueva York de lo que es el momento de inicio, ¿no?, de la Asamblea General de Naciones Unidas, que comenzó esta edición 2020 el martes de esta semana, pero con una presencia mínima, es decir, los únicos que están yendo al gran edificio ahí en Nueva York son los delegados de los países que viven en Nueva York durante, ¿no?, todo el año, pero después toda la participación está siendo de forma online por el contexto, ¿no?, de la pandemia, e incluso lo que va a ser online por primera vez, la participación virtual, va a ser el próximo martes cuando inicie el debate general, es decir, cuando los presidentes y distintos representantes políticos den sus discursos ante la Asamblea General. Eso va a ser con videos grabados que cada diplomático va a realizar desde su país, porque imagínate que si no, cualquier representante que llegue tendría, ¿no?, que cumplir 14 días de cuarentena, entonces se resolvió de esa manera, que toda la participación sea virtual. Lo que el secretario general dijo que no iba a haber, a diferencia de otras ediciones, son las reuniones bilaterales, ¿no?, que suelen ocurrir en esta asamblea ante la presencia de líderes de todo el mundo. Eso no va a tener, lugar acá, porque tampoco se puede hacer por los temas y los intereses, ¿no?, que se ponen en juego en esas reuniones. No se va a hacer de forma virtual. Pero algo sí destacado, sobre todo por la cobertura, ¿no?, y el enfoque que yo siempre hago, es que el cambio climático, aún en el contexto de la pandemia, va a ser uno de los temas importantes en agenda en esta edición. Vos sabés, Nacho, que el secretario general, desde que él comenzó en este puesto en 2017, que ha hecho del impulso, ¿no?, de la Agenda de Acción Climática uno de sus principales temas en agenda, y justamente porque por la pandemia se han postergado todas las reuniones que había este año, inclusive la COP26, que se postergó un año para noviembre de 2021, es que quiere también seguir impulsando desde el espacio de la Asamblea General de Naciones Unidas la necesidad, ¿no?, de no olvidar esa agenda e impulsar una acción climática que sea más urgente y ambiciosa. Por eso es que la próxima semana va a haber una reunión de alto nivel sobre cambio climático, y la temática se va a tocar también en otros eventos de alto nivel, como por ejemplo la cumbre de biodiversidad. Además, el secretario espera que ese sea uno de los temas que también los distintos representantes políticos pongan en agenda en sus discursos. Me atrevo yo a anticiparte que no creo que, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo ponga en su discurso, porque no lo ha hecho en los años anteriores. No tenés ni un poquitito de esperanza, ¿no?, de que Donald Trump lo hable, nada, ni un renglón, ni un tuit de los viejos. No, de hecho, recientemente cuando visitó California, ante la recomendación de los representantes ahí que manejan las políticas ambientales y que le sugirieron, ¿no?, que el cambio climático era uno de los factores que intensificaba los incendios, la respuesta de él fue que había que esperar que el clima se iba a enfriar. Así que no, efectivamente su negacionismo sobre el tema sigue. La única quizás inclusión que puede llegar a hacer es si lo ve como un tema en agenda rumbo ahora a las elecciones presidenciales. Pero sí, te diría que si se repite lo de los años anteriores, presidentes como Macron seguramente lo pongan en agenda.
según ya la agenda previsional que nos pasaron de cómo van a ser los discursos, bueno, siempre inicia Brasil por tradición, así que Bolsonaro va a ser el primero, después le sigue Donald Trump por ser el presidente del país sede, digamos, donde se encuentra Naciones Unidas, y según el listado se espera que el martes en la tarde sea el turno de la Argentina, donde se espera que sea el presidente, ¿no? Fernández, el que envíe su discurso de forma virtual. Claro, a ver, arrancamos. Bolsonaro, Trump, no hay ninguna esperanza de que, bueno, hablemos de clima, ¿no? De cambio climático. Es una dupla en donde decís, bueno, muteo el Zoom. Sí, igual ojo que en su momento Bolsonaro había tomado el tema de la Amazonía el año pasado por los incendios en la Amazonía, pero obviamente refiriendo, digamos, en contra del reclamo, ¿no? De los activistas ambientales. Pero en relación con eso, Nacho, es bueno tener en cuenta que el otro día, en conferencia de prensa, se le preguntó justamente al secretario general Antonio Guterres sobre, ¿no?, este negacionismo de ciertos líderes, y él lo que respondió fue que frente a gobiernos nacionales que no impulsen la política climática, hay que trabajar con la sociedad civil, con los gobiernos locales, por ejemplo, de ciudades y de estados o de provincias, y con el sector privado. Como que la lucha no está perdida si la administración nacional no acompaña, que es un poco lo que pasó en Estados Unidos durante estos años de la administración de Donald Trump, en donde igual desde el sector privado, la sociedad civil y sobre todo desde los gobiernos locales siguieron impulsando, ¿no?, la acción climática más allá de la postura que tuviera la administración de Washington. Así que veremos si esto logra un impulso, porque te digo que la verdad, la agenda climática este año viene bastante atrasada, no por el hecho de que no haya reuniones físicas, sino porque efectivamente por el contexto de la crisis sanitaria, los países están retrasando la presentación de sus planes de acción climática más ambiciosos que tenían que ocurrir este año. Entonces, ahí sí te diría que estos eventos internacionales sirven para empujar esto, para no olvidar la agenda, ¿no?, para que no quede todo postergado a lo que ocurra en Glasgow recién en noviembre de 2021. No te voy a andar pidiendo una expectativa de cada uno de los líderes, pero habíamos hablado ya en alguna otra oportunidad, Thaís, sobre esta, no sé si decir doble cara, pero Trudeau, el primer ministro canadiense, también se presenta como en algún momento uno de los más progres, tal vez junto con Macron, pero también teniendo mucha media sucia dentro de Canadá, sobre todo con ese oleoducto que está pasando por tierras de nativos, ¿verdad? Es que te diría que ninguno es perfecto. El otro día también cuando analizaba, bueno, ya sabemos cuál es la postura de Trump sobre cambio climático, sabemos que desmanteló más de 60 políticas en lo que va de su administración vinculadas con el ambiente, y uno diría, bueno, Biden sería entonces la mejor opción, por ejemplo, desde cambio climático. Bueno, hay que ver, porque habla, por ejemplo, mucho de promover energías renovables, pero poco, ¿no?, si se va a mostrar fuerte frente a la explotación de combustibles fósiles. Entonces, no, te diría que no hay como una postura, ¿no?, perfecta. Y mismo con el ejemplo que vos recién diste de Trudeau, el gobernador, por ejemplo, de California, que es el estado más afectado por los incendios, él expresa mucho en redes sociales y en sus distintas entrevistas los efectos que tiene el cambio climático, ¿no?, y cómo está intensificando los incendios, pero también desde la sociedad civil estadounidense le dicen, bueno, deja también de contribuir al cambio climático permitiendo nuevas exploraciones de petróleo. Entonces, siempre hay que ver, ¿no?, como todo el escenario de cómo son las políticas que tienen, y no que termine siendo una cuestión de tuit o de un discurso que se da, pero después las acciones son otras. Por último, tal vez, a ver, hablamos de los que no estamos al tanto, como lo estás vos, Thaís, que sos especialista y que tantísimo estás militando con respecto a lo que es el cambio climático e informándonos sobre clima, ambiente y demás en el mundo del periodismo. ¿La pandemia se tragó un poco la militancia de Greta Thunberg? No creo que haya ocurrido eso, porque los jóvenes a nivel mundial, y esto lo destaco porque me parece que Greta representa, ¿no?, como un movimiento, intentaron mantener, ¿no?, las causas. De hecho, me parece que se vio reflejado en el mundo todos los efectos, ¿no?, que implicó sobre todo el año pasado Greta y el movimiento juvenil,
De hecho, pensar toda la revolución desde Twitter y las redes sociales que acá se hizo en contra, ¿no?, del proyecto, del acuerdo, perdón, con China por carne porcina. Todo eso se gestó a la distancia y con pocos eventos, ¿no?, presenciales, que hubo manifestaciones, pero en realidad fue toda una manifestación virtual que logró por ahora atrasar, ¿no?, la firma del proyecto del acuerdo unos meses. Y de hecho, ya que lo mencionás, la próxima semana va a ser una semana importante en el contexto de la Asamblea General, porque el 25 de septiembre es que está convocada la próxima gran movilización global. ¿Te acordás que el año pasado, bueno, fue en Nueva York, que contó con la presencia de Greta? Y el viernes 25 es una nueva convocatoria que lo que están haciendo las organizaciones juveniles es convocar respetando las medidas de la pandemia en tu ciudad o tu país. Es decir, donde puede haber una movilización física, que se haga con tapaboca, con distanciamiento, y en aquellos casos, como sería, ¿no?, en Buenos Aires, que sea de forma virtual. O sea, van a adaptar el reclamo y sobre todo para esto, para mantener la agenda de la acción climática, porque es también la otra crisis latente, y también relacionándola con los planes de recuperación post pandemia. O sea, que la recuperación no sea solo económica para retomar la economía únicamente, sino que sea una oportunidad para ver cómo recuperar la economía, pero cumpliendo también con los objetivos climáticos y de desarrollo sostenible que vienen muy pendientes y muy atrasados. Thaís, una alegría verte recuperada. Supe que tuviste algún problemita de salud en la semana, que no nos pudimos ver ayer, así que te mando un beso enorme y que tengas un gran fin de semana. Muchas gracias y disfruta la torta por mí. Ay, pero ahora me hace quedar mal, me hace sentir culpa. Te juro que el primer tenedorazo voy a tratar de transmitirte mentalmente el gusto de la torta. Muy bien, bueno, gracias, Nacho. Beso enorme, Thaís. Muy bien, y ahora